Ocultar la información se ha convertido en un método de gobierno. Y lo digo porque, ¿se acuerdan de Víctor Rodríguez Padilla, aquel exdirector de Petróleos Mexicanos, que le ha puesto una madriza a su esposa y a sus hijos de tamaño del mundo y que metieron a prisión y que le llegaba comida por Didi porque no podía comer lo mismo y que decían los guardias de la prisión que se pasaba las noches llorando desconsolado porque tenía miedo que le fueran a hacer algo? Bueno, el señor, antes de irse de Petróleos Mexicanos, blindó por 3 años las auditorías que le habían hecho durante su gestión. Días antes de que este señor dejara la Dirección General de Petróleos Mexicanos, el Comité de Transparencia de la empresa decidió reservar por 3 años los hallazgos de las auditorías que le realizaron en 2025. El acuerdo fue hecho en abril y clasifica como confidenciales los resultados de las revisiones a las empresas filiales, a los sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones, los contratos relacionados con todo lo que haya sido la entrega de petróleo a Cuba. Decenas de páginas aparecen completamente en negro. El argumento oficial es que se trata de información estratégica, económica, comercial, y que su divulgación podría generar desventaja competitiva, como si Pemex fuera competitivo, o comprometer la imparcialidad del seguimiento interno de las investigaciones. Ajá. Si entregamos esta información, Pemex deja de volverse competitivo. Pinches ridículos. Pemex no es competitivo desde que llegó Andrés Manuel. Se lo acabaron. ¿Por qué están ocultando la información? Porque revelarla pondría al descubierto todas las irregularidades, los contratos sospechosos, las fallas operativas, los actos de corrupción, de incompetencia durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla. No es algo técnico, es un blindaje deliberado. El mismo funcionario que ya iba a salir, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el día 14 de mayo del 2026, como un regreso a la academia, que se había pactado desde el inicio, se aseguró, o alguien se aseguró por él, de que los hallazgos de estas auditorías quedaran bajo llave hasta el 2029. ¿Cómo supo el señor que tenía que protegerse? Porque conocía el contenido de las auditorías, sabía lo que había en las filiales, en los sistemas tecnológicos, en los contratos, sabía que una vez que estuviera fuera, el escrutinio del público, el del periodismo, se iba a intensificar completamente, sobre todo después de los accidentes, de los derrames en el Golfo de México, de las explosiones en la refinería de Dos Bocas, en Cadereyta, en Salina Cruz, en Tula, en Salamanca. Las metas de producción que no se incumplieron, ahí están. Las pérdidas millonarias, ahí están. Proteger esa información era protegerse a sí mismo y de paso proteger al gobierno que lo nombró como director de Pemex. ¿Qué es lo que exactamente están ocultando? Pues todos los hallazgos sobre el manejo de las empresas subsidiarias, las irregularidades en las contrataciones de tecnología, el estado real de los sistemas críticos. Es una empresa que maneja miles de millones de pesos del erario, que acumula deuda año tras año, que está registrando accidentes mortales cada vez más frecuentemente, que no logra estabilizar la producción. Esos datos no son secretos industriales, son la evidencia de cómo se administra o se desadministra el patrimonio que supuestamente es de todos los mexicanos. Durante la gestión de este señor se adjudicaron contratos millonarios sin que hubiera una licitación pública, como uno de más de 7,000 millones de pesos a Baker Hughes, la misma empresa que está vinculada al escándalo de la Casa Gris, donde vivía José Ramón en Houston, y se detectaron problemas que ahora nunca vamos a saber a detalle hasta después del 2029. El gobierno, claro que lo está permitiendo, porque esto es una política de Estado, ocultar la información. Morena destruyó la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eliminó el principal contrapeso que obligaba a las instituciones a rendir cuentas. Y ahora, con el pretexto de seguridad nacional, de información estratégica o desventaja competitiva, se reserva todo lo que incomoda.
De cada 100 denuncias o cada 100 solicitudes que se hacen a lo que queda del INAI en la Secretaría de Gobernación, el 95% son negadas. El otro 5% se entrega material censurado. Exactamente el mismo patrón que platicábamos hace un momento que se repite en el Senado, en donde están escondiendo estados financieros, en las aduanas militarizadas, en donde floreció el huachicol fiscal, en cualquier área del gobierno donde la información pública se vuelve un privilegio que el poder otorga o retira cuando le conviene. Todo lo que afecta a la imagen del régimen está ahí. Contratos directos, beneficiarios de las adjudicaciones, el verdadero estado de las finanzas de Pemex, más allá de los comunicados que dan y que ya sabemos que los falsifican, las responsabilidades de los derrames, de los accidentes, los vínculos de los funcionarios con empresas privadas, cualquier auditoría que señale fallas estructurales, todo eso está ahí. Y cualquier cosa de esta se reserva por 3 años. Y no es un hecho aislado. Pemex ya había blindado otras revisiones en algunos años recientes. Es un sistema. Primero concentran el poder, eliminan los órganos autónomos, se controla el Congreso y después se utiliza la maquinaria de las instituciones para esconder las consecuencias. Los actores políticos responsables de esta opacidad sí merecen mucha crítica. Víctor Rodríguez Padilla, el académico que se ha convertido en director de la petrolera más importante del país, la única, salió con un blindaje bajo el brazo mientras se enfrentaba a acusaciones de violencia familiar. Claudia Sheinbaum, que lo nombró y justificó su salida como un acuerdo personal, está presidiendo un gobierno que predica mucha austeridad, honestidad, mientras permite que la información pública se reserve a discreción cuando le conviene. Los funcionarios del Comité de Transparencia de Pemex que firmaron la reserva están actuando como guardianes de un secreto en lugar de guardianes del interés público. Y el partido Morena, que desde el Congreso y el Ejecutivo ha desmantelado los mecanismos de rendición de cuentas, una vez más nos demuestra que su transformación en realidad es la consolidación de un poder que no tolera ser observado. Esto que estamos viendo no es transparencia, es el uso sistemático del Estado para proteger a sus amigos, para protegerse entre ellos, mientras que los ciudadanos no pueden conocer los hallazgos de las auditorías y no sabremos jamás cuánto se desvió hasta el 2029, cuánto se malgastó o cuántas decisiones irresponsables se tomaron en una empresa que pertenece a todos. La reserva de la información no protege a Petróleos Mexicanos, protege a aquellos que la administraron, a quienes los nombraron. Y eso en cualquier democracia que realmente quiera hacerlo es inaceptable. El derecho a saber que no es un favor del poder, es una obligación que estos actores políticos han decidido incumplir y que lo han hecho deliberadamente. Hoy al mediodía salió un tema que lo había escuchado, pero que no había investigado completamente. No conocía la razón, ya la conozco. Estoy hablando de los medicamentos de alto impacto que en México están o acaban de ser, bueno, que ya habían perdido sus patentes y que en México se las volvieron a otorgar, las exclusividades comerciales. Y se las otorgaron por resoluciones judiciales, a pesar de que ya habían vencido. Esto obviamente impide o retrasa la fabricación y la venta de versiones genéricas biosimilares que sean más baratas. Los medicamentos, los nombres comerciales son, bueno, de uno de ellos, porque su nombre genérico es denosumab, pero genéricamente son Prolia y Exgeva de Amgen. Son para osteoporosis, enfermedades óseas. La patente venció en el 2022. Ya había genéricos biosimilares autorizados por COFEPRIS en el mercado,
pero un tribunal colegiado revivió la exclusividad hasta el 2027, o sea, el año que entra. Vimatoprost, que es en el nombre comercial es Dumigan o Alergan, para el glaucoma y la hipertensión, que vencieron en marzo del 2025, también extendieron la exclusividad. Y semaglutida, que es Ozempic, de nuevo, para diabetes tipo 2, el control de peso, la patente venció en marzo del 2026, este año, pero un tribunal le dio la protección de datos clínicos por otros 10 años desde el registro sanitario. Los laboratorios transnacionales ganaron amparos o sentencias en los tribunales colegiados. Esto es lo que realmente sucedió en materia administrativa. Argumentaron los retrasos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y cláusulas del Tratado de Libre Comercio, del antiguo Tratado de Libre Comercio. Tienen toda la razón es justo, legalmente es justo, déjenme les adelanto y les hago el spoiler. Es justo lo que hicieron porque el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial retrasó por mucho tiempo su entrada a los mercados mexicanos. Y ellos están diciendo, oye, te tardaste 5 años, 10 años en autorizarlo, pues dame esos 5 o 10 años de mi patente que tengo registrada en tu país, ¿no? Porque pues no se vale que te retrasen el ingreso y luego, sí, nada más te quedaron 5 años y como te vaya, ¿no? Pues ellos hicieron toda la investigación y sale carísimo eso, la verdad. Entonces, lo que están haciendo los tribunales es compensar las demoras, prolongar el monopolio. El resultado, obviamente, es que los genéricos que ya estaban o podían entrar al mercado se están viendo bloqueados o limitados. Los precios se van a mantener altos, el acceso se restringe, especialmente en el sector público. ¿Realmente se los quitaron a los mexicanos? No se los quitaron de un día para otro. Hay medicamentos que ya estaban disponibles de forma generalizada. Lo que ocurrió es que se impidió o se retrasó la entrada masiva de estas versiones más baratas. En el caso del denosumab, los genéricos que ya circulaban en el sector privado a la mitad del precio original, pues ahora su situación está en el limbo o está al menos restringida. Para los otros dos, se frena la competencia que habría bajado los precios. Realmente sí es un golpe al acceso al presupuesto público de salud, pero no es que haya sido un ataque hacia las empresas o menos hacia los ciudadanos, es simplemente que las empresas están luchando por el derecho que tienen a poder comercializar el producto que ellos generaron. Esto es una consecuencia de fallos judiciales. Favorecieron a las farmacéuticas, que fueron las innovadoras sobre la competencia genérica. Ahora, no es ninguna narrativa política. Realmente sí ocurrió. Había personas que decían, no, no es cierto. No, sí, sí ocurrió. Hay sentencias, hay oficios del INPI, de COFEPRIS, hay denuncias de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, pero la forma en la que se ha presentado como por algunos actores políticos que dicen que es una venganza en contra del Poder Judicial o que los jueces le quitan las medicinas al pueblo, eso sí forma parte de la narrativa política. Hay quienes desde el gobierno están utilizando estos casos para atacar otra vez al Poder Judicial, especialmente al que aún no ha sido completamente renovado por la reforma del 24. Los críticos del gobierno dicen que fue el Ejecutivo, que el Congreso no han impulsado reformas estructurales claras en propiedad intelectual para evitar estas empresas que siempre están haciendo negocio con los medicamentos. Ya ven que aquí es malo hacer negocio es malo hacer negocio con cualquier cosa y con los medicamentos peor. Medicamentos que quieren que las empresas te regalen, pero que el gobierno no compra. La juez, alguien dijo que era una juez del acordeón. No me queda claro. La verdad es que no me queda claro. No estoy seguro si fue elegida eh, por elecciones o si ya estaba ahí antes de eso. Menos si estaba en la lista de los acordeones. La verdad es que eso no lo chequé. Pero pues bueno, al ratito la van a cambiar y a ver cómo nos va con eso más adelante. No han confiscado, alguien decía que era una confiscación. No, no han confiscado nada. Sí tiene un impacto concreto en los precios y en la disponibilidad, pero no hay ninguna confiscación. Por ese lado no se preocupen. Espero que, pues de este tema no, la verdad es que no sé mucho.
¿Qué les puedo decir? Pero bueno, vamos a leer.